quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 21. ¿Están contentos? Pues cómo no vamos a estar contentos. Dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré. Oiga, pero hay dificultades, sí, pero Dios lo hizo y Dios lo hizo para ti. Oiga, pero tengo problemas, sí, pero tú no estás solo, tienes un Dios fuerte y el Dios todopoderoso. Sí, pero estoy pasando problemas de salud, en Él está nuestra sanidad y por sus llagas fuimos todos sanados. Y hoy es un día de alegría porque estamos en la casa de Dios. Hace 8 días yo comentaba de estos tiempos pasados. Yo venía todos los domingos o venía entre semana o en las reuniones, no solamente a ver que estuvieran bien nuestro templo, nuestra iglesia, nuestras instalaciones, sino también venía a orar anhelando que tuviéramos la oportunidad de congregarnos nuevamente. Extrañaba las voces, extrañaba a todos ustedes, extrañábamos la alabanza, el canto, ¿sí? Extrañaba los gritos de los niños y ahora que tanto los extrañaba y ahora están bien calladitos, ¿verdad? Como que algo pasó, será el cubrebocas o algo así, pero los extrañábamos pero hoy estamos contentos porque se nos permite nuevamente. Y esto es de Dios, congregarnos una vez más. Y por eso te voy a pedir que le des un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Guíanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida, Padre. Dice Éxodo 12, 21. Y usted sabe que tenemos cierto tiempo en cada reunión, no voy a ir un poquito a prisa. Creo que ya están grabando la reunión para el rato al Facebook a las 12 del día. Pues vamos a tener esta palabra puesta ahí en el Facebook. Pero mandamos un saludo a las niñas de la Fundación Emanuel en Guadalajara, también en Puerto Vallarta, los jóvenes que están allá en la casa hogar, y pues siempre nos da gusto que se conectan. Vi que lo que hace 8 días cómo estaban orando unas por otra y Dios estaba tocando sus corazones y eso nos alegra aquí en Toluca, a todos los hermanos que tienen ustedes aquí, a toda la familia que tienen ustedes aquí, y queremos que siga la palabra abundando en sus corazones a través también de la vida de Hilario, de Melaní, de su familia. Y también a los pastores de Juchitán en Oaxaca y a seguramente los pastores de los centros de vida que ahorita están en sus servicios verán después también la grabación, pero mandamos un saludo a todos. Éxodo 12, 21 dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Diga conmigo, Pascua. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo y untad en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Diga conmigo, no dejará entrar al heridor. Dice: en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre y de generación en generación. ¿Qué se estaba instituyendo aquí? Dice la Pascua. Y la palabra Pascua viene del hebreo pasat, que significa pasar de largo o brincarse del lugar.
¿Y qué es lo que estaba hablando el Señor? Que Egipto, a través de su rey, ¿sí?, a través del faraón, había sido necio para obedecer la voz de Dios, porque lo único que Dios le estaba diciendo al faraón a través de Moisés era: suelta a mi pueblo, deja ir a mi pueblo no puede estar más en esclavitud, mi pueblo no puede estar más con la opresión, mi pueblo no puede estar más siendo sirviente de ustedes. Entonces, vengo a hablarte. Moisés le dice: vengo de parte del gran yo soy, y te dice: suelta a mi pueblo. Pues no entendió Faraón, sino endureció su corazón y le dijo: nosotros también tenemos dioses aquí y no vamos a hacerle caso a tu Dios. Nosotros tenemos nuestros dioses que nos protegen de todo. De ahí que cada plaga avergonzaba a uno de sus dioses. Por ejemplo, había un dios de la cosecha y las cosechas fueron destruidas. Había un dios de los animales que protegía y su dios fue avergonzado cuando vinieron las úlceras sobre los animales. Había un dios en forma de rana que cuidaba los ríos, que para que fueran aguas de bendición, y adoraban una rana. Imagínense adorar una rana. Y Dios les trajo la plaga de ranas. Y en cada plaga pues se endurecía el corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel, hasta que al final pues Dios le dijo: va a ser lo último que voy a hacer, porque este corazón está muy endurecido. Entonces le dijo al pueblo de Israel: van a hacer algo. Y esto que iban a hacer era algo profético, mis amados. Era algo profético hacia el pueblo de Dios, hacia nuestras generaciones, hacia nuestra vida. Dice: van a sacrificar un cordero, lo van a matar ahí en sus casas, y después de que la sangre sea puesta en el lebrillo, pues van a guardar ahí algunos días, pero la sangre van a agarrar hisopos, son como algodones, dice, y van a poner en los dinteles de la puerta y en los postes de las puertas. El dintel pues es el marco que atraviesa así para que no se venga la construcción de arriba, y pues los postes de la casa, o sea, lo que es el marco de la puerta, pero no en la puerta. Entonces ellos pusieron, y dice: después van a entrar y van a comer ese cordero, y van a hacer esto para siempre. ¿Qué significa esto? Significa que iba a pasar la muerte sobre todas las casas de Egipto, pero donde el heridor viera la sangre, dice, ahí el heridor no podrá tocar esa casa, esa familia, porque esa sangre significa que hay un pacto entre la familia que habita ahí y Dios. ¿Qué estaba pasando también? Estaba profetizando que iba a venir el cordero, que iba a morir y que iba a ser derramada su sangre, el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo y expresó: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fue profetizado desde esos tiempos. Dice que también más adelante, dice que cuando el heridor llegara a esa casa, Dios mismo se iba a interponer entre el heridor y la casa que tuviera el pacto con la sangre de Jesucristo. Por eso cuando hacemos la cena del Señor, no lo hacemos como un ritual religioso, sino lo hacemos con el entendimiento de lo que significa. Y si no lo sabías, pues hoy lo estamos aprendiendo juntos. Porque antes pues comíamos el pedacito de pan y tantita copa y ya, pues quién sabe qué significa, pero pues así se hace. Pero tenemos que tener una revelación de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Así es que viene, pero sabes que esto fue profetizado mucho antes. En Génesis
18 dice que Abraham recibió a 3 varones que venían caminando en el desierto y que después de haberles sacado vino, haber comido el cordero, era un simbolismo de hacer la cena del Señor. Y fue cuando vino la promesa para Abraham y le dijo: serás padre de multitudes. Fue cuando Sara se rió y le dijo: ¿por qué te ríes? Dice: no me reí. ¿Cómo no, si te reíste? Y ese mismo día concibió por andar de risueña. Y sabes, casi a los 100 años Abraham cumplía la promesa, Dios cumplía la promesa. La Biblia dice: no tengas por tardanza las promesas de Dios, porque de cierto llegarán. No sé si alguien me escuchó, pero si Dios lo habló, Dios lo cumplirá. A veces hay procesos entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, pero Dios nunca fallará. Mas su palabra permanecerá para siempre, mis amados. Y dice que le dijo entonces a Abraham, su esposa, al tiempo de la vida, que son los 9 meses, dio a luz a Isaac. Isaac caminó con Abraham, pero ¿sabes qué pasó después? Pues Abraham amó la promesa más que al promesa. Escúcheme, usted no puede amar más a la promesa que al Dios de las promesas. Y entonces vino un día, ya que era adolescente, a Isaac y le dijo Dios, le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Necesito ahora que hagas algo por mí. Le dijo: lo que tú quieras, Señor, sacrifícame a tu hijo. Vas a ir al monte Ararat, al monte de Dios, y vas a ir y vas a sacrificar a tu hijo para mí. Esto causó mucho dolor, porque imagínate, Dios da una promesa y después como que Dios quita esa promesa. Pero Abraham le creyó a Dios. En Hebreos 11 dice que creyó a Dios, aunque si Isaac moría, Dios lo podía resucitar para entregárselo vivo a él. Por eso a sus sirvientes, cuando llegaron a las faldas del monte, les dijo: esperen aquí, porque yo y el muchacho iremos, subiremos, adoraremos, y dijo: y regresaremos. Imagínense la fe de Abraham. No dijo: voy a sacrificarlo y regresaré solo, triste, regresaré decepcionado, regresaré sin mi hijo, murió mi hijo, regresaré y me iré muy triste con ustedes y viviré en tristeza. No, dijo: ¿sabes qué? Mi hijo y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Era la fe de Abraham, era la fe de Abraham. Pues estando arriba, mis amados, estando arriba, en Génesis 22:10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, o que amas a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Diga conmigo: en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hay un lugar donde tienes la provisión de parte de Dios, es el monte de Dios. El monte de Dios es el lugar de oración. A ese lugar donde tú vas y hablas con el Señor y pides al Señor
y pones tus demandas delante de Dios, tus cargas, tus necesidades, y es el lugar donde tú recibes una respuesta de Dios. ¿Puedes imaginarte ese padre ya a punto de soltar el cuchillo para su hijo? Y de repente le dicen: detente. Pero no un detente de las estampitas esas que andan promoviendo del detente. No. Detente, le dice. Y sabes, ahora sé que me amas sobre todas las cosas. Tú no puedes amar la promesa de Dios o las cosas materiales o la gente más que a Dios, porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si se va a Chencha, tú seguirás amando a Dios. Si se va a Pánfilo, nadie se llama Pánfilo aquí. Bueno, tú seguirás amando a Dios. Si te salieron bien los negocios, tú seguirás amando a Dios. Si un día te fallaron, tú seguirás amando a Dios sobre todas las cosas. Pero dice que cuando iba a soltar el cuchillo, entonces Dios le dijo: detente, ahora ha sido probado tu corazón y sé que me amas sobre todas las cosas. Y al momento dice que escuchó un carnero trabado en un zarzal por su cabeza. Oyó el maullido del carnero, más o menos. No lo hago tan fuerte por los que se me están durmiendo, no los quiero despertar, pero más o menos así. Y voltea Moisés y ve atorado al carnero en un zarzal. Y yo me llamó la atención acerca del zarzal, y entonces descubrí que en el tiempo que subió Moisés las zarzas estaban secas, los zarzales. ¿Y sabes qué pasaba con todas esas varas secas? Tenían unas espinas muy grandes. Entonces la cabeza del cordero estaba trabada en el zarzal con espinas en su cabeza. El Señor Jesucristo, cuando le fue puesto antes de morir, antes del sacrificio total, esa cruz de espinas en su cabeza. Esa corona de espinas en su cabeza. Todo tiene que ver en la palabra, todo, hasta los detalles más sencillos te dan una revelación grande de las cosas de Dios. Entonces fue quitado Isaac, fue quitado el hombre, para que en su lugar fuera sacrificado el Cordero de Dios. ¿Sabes qué? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos que haber sido muertos por nuestros pecados, pero fuimos quitados de ese lugar. Y Dios el Padre, por amor a ti, por amor a mí, dijo: pongo a mi Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Toda la Biblia está llena. Les dijo: van a hacer la Pascua, van a hacer la fiesta del Pasad, porque ese día yo me interpondré entre el heridor. Y vino el Pasad, y cuando venía la muerte, el heridor, entonces el Señor se paraba en la puerta y decía: tú no puedes tocar esta familia, porque esa sangre me dice que hay un pacto. Cuando tú recibes a Jesús en tu vida, en tu corazón, recibes el pacto también. Haces el pacto con su sangre preciosa. Rahab dice que era una prostituta y vivía en los muros de Jericó. Y cuando llegaba Josué a conquistar Jericó, y iban a sacar a los invasores, y iban a hacer ahí, pues iba a haber una guerra. Entonces Rahab escondió a los espías que mandó Josué y les dijo: yo sé que Dios les ha entregado esta tierra, solamente les pido algo: yo los voy a esconder mientras pasan los soldados que los andan buscando,
pero cuando Dios les dé esta tierra, acuérdense de nosotros para que no muramos. Y Josué le dijo: pon en tu ventana un cordel color grana, rojo, y cuando mis soldados, cuando los guerreros vean que hay ahí el cordel rojo, el cordón rojo, ellos no podrán tocar tu casa, porque ellos sabrán que hay un pacto de esa casa con nosotros, los soldados, el ejército de Dios. Dice que vinieron, conquistaron Jericó y protegieron, no solamente respetaron, sino protegieron a Rahab, dice, a sus padres y a sus hermanos. Ella no tenía hijos todavía, pero una mujer que había tenido una vida anterior pues difícil, trabajando en la prostitución para mantener a sus padres y a sus hijos. Yo no digo que tenía la razón o no, ni yo ni juzgo ni nada, yo solamente veo la misericordia de Dios. Pero cuando hace el pacto, ¿sabes? El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso a Dios no le interesa si en tu pasada vida tuviste 10 hombres o 10 mujeres o lo que haya sido, 20 o 3 o 2 o 1, no sé. Lo que importa es que cuando tú haces el pacto con la sangre del Señor Jesucristo, tú pasas a ser nueva criatura y pasas a ser de la familia de Dios para caminar rectamente por la vida. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la misericordia? Así es que Rahab después se casó con Salmón, que viene de la tribu de Judá. Y de ahí empieza la descendencia hasta llegar a José, el padre adoptivo de Jesús, y de donde Jesús nace, de la tribu de Judá. Entonces Jesús, esa descendencia viene de esa manera y se cumple toda la escritura. Pero ¿quién iba a pensar que Dios iba a tomar de la vida de una mujer que había tenido una vida así, para que naciera el Hijo de Dios? Porque el Señor dice que tomó de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Quiere decir que si lo hizo con ella, ¿qué no podrá hacer contigo también el Señor? Para que de tus generaciones vengan generaciones que sirvan a Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Mis generaciones servirán al Señor, porque yo estoy en el pacto. Yo estoy en el pacto. Diga conmigo: yo estoy en el pacto con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 11:23. Dice así: Pablo, que antes era Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocen la historia de Saulo de Tarso? Bueno, algunos no la conocen, se las voy a decir muy rápido porque es necesario que la sepas. Pero Saulo de Tarso era un hombre que traía cartas de Roma y carta de los fariseos y de los saduceos y de todos los feos para perseguir a la iglesia de Dios, y a los que agarraban, a las familias que agarraban, los entregaban a los romanos, quienes los metían a los circos romanos para que frente a toda la gente los leones los destrozaran, o algunos los utilizaban como antorchas humanas, los prendían en las noches para que les echaban brea y los incendiaban, y hacían atrocidades, les cortaban la cabeza. Eso pasaba a la primera iglesia cristiana, dice la palabra. El Señor ya había muerto, pero ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Pero la primera iglesia era perseguida.
Pero Pablo, Saulo de Tarso, que después le fue cambiado el nombre y le fue puesto Pablo, el apóstol Pablo, dice que un día viniendo entre el desierto de Damasco, venía persiguiendo a la iglesia, venía con su centenar de soldados de élite, de primer nivel, de los grandes asesinos y valientes que daban la vida por su jefe, y de repente dice que del cielo vino un estruendo, que cayeron como muertos todos ahí. Nunca dice que venía en un caballo, pero si haya venido en caballo, lo que sea, el asunto es que cayó como muerto. Y dice que entonces vino una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al oír esta voz, todos los grandes valientes salieron huyendo, despavoridos de aquel lugar. Lo dejaron solo. Cuando Dios quiere tratar contigo, va a ser a un lado a la gente a quien menos te imaginas. Porque Dios va a querer hablar a solas contigo y a tu corazón y a tu vida. Y a veces gente estorba. Por eso Dios la hace a un lado. Y sabes, dice que ahí estaba y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Eran unos palos largos con puntas afiladas que se ponían en los establos, así atravesados, para que cuando llegaran los toros y querían escaparse, se picaban contra los aguijones. También ustedes, cuando veían que las yuntas a los animales los conducían, les picaban con el aguijón. Y dice Pablo: ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte de golpes contra el aguijón. O sea, el animal que no entendía de los toros regresaba y se volvía a lastimar y a picar y se volvía a lastimar. Dice: sí, tú estás luchando contra mí, te estás lastimando tú solo. Cuando oyó la voz de Jesús, Pablo, o Saulo de Tarso, solamente hizo dos preguntas. No cuestionó nada más, dos preguntas. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús y que le has preguntado: te quiero conocer, ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor te dice: yo soy Jesús, quien dio su vida por ti, lo segundo que debes de decir es: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Qué quieres que yo empiece a hacer, Señor? Porque aquí alguien que fue rescatado por el poder de Dios, lo menos que debe de hacer en su vida es estar agradecido con Dios. Y el agradecimiento se refleja en el servir a Dios, mis amados. Alguien me escuchó en esta reunión. Por eso Josué dijo: yo no sé ustedes, siguen ahí que el Baal y que Acera, y que están nada más claudicando en sus corazones y que están un rato con los ídolos y otro rato con Dios. Dice: yo no sé ustedes, ya me cansé, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Levanta tu mano al cielo y di: yo y mi casa serviremos al Señor. Sabes, a Saulo se le apareció el Señor, pero se le volvió a aparecer. Y es aquí donde vamos a ir y donde estoy a punto de concluir para pasar a la cena del Señor. Dice Primera de Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es
esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, hasta que yo venga. La muerte o lo que pasó el Señor o lo que sufrió el Señor, dice, van a recordar, pero también van a recordar la resurrección y que yo vencí a la muerte y que yo vencí a Satanás. ¿A quién venció el Señor? A la muerte. No hay santa muerte ni cuentitos de eso. No le haga caso al diablo. Jesús venció a la muerte y Jesús venció a Satanás y los exhibió públicamente. Y dice, toda el acta de decretos que te acusaba, toda tu acta que se levantó contra ti de todos los pecados, dice, fue clavada en la cruz del Calvario. El precio, la condena ya fue pagada y la pagó Jesucristo por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dijo, yo recibí del Señor, pero si tú no estuviste con los apóstoles, eras perseguidor, tú no estuviste en el aposento alto. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor. A mí me lo enseñó directamente Jesucristo. Que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Se puede poner de pie, por favor? Y habiendo dado gracias, lo partió. Le pido que saque su pan de la copa que le dieron. Y vamos a partir el pan. Padre, te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue molido, Señor, que fue sacrificado, que fue destrozado y que tu vida fue puesta ahí por pago de lo que nosotros merecíamos, Señor. Pero a través de esto, Señor, tú nos diste vida eterna y tú eres el pan del cielo, Señor. Y tú eres el pan de vida. Y el que coma de ti no tendrá hambre jamás. Recordamos esto, Señor, hasta que tú vengas. Puede partir el pan y comerlo, por favor. Tome su vino, por favor. Dice que habiendo dado gracias también, dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre, el pacto. Esta es la copa del nuevo pacto. Usted al hacerlo, hace el pacto con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y es un pacto sobre todos los pactos. El enemigo le dice a la gente que practicó hechicerías, brujerías, satanismo, santerías, les dice, tú ya hiciste un pacto y no te puedes ir. Pues yo te tengo buenas noticias, hay un pacto mayor que todos esos pactos. Y es el pacto con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí hasta que yo venga. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que fue derramada para que el heridor no nos toque, para que nuestra casa sea una casa de pacto, nuestra familia sea familia de pacto, para que podamos, Señor, estar, Señor, recibiendo tus favores, misericordias, para que podamos, Señor, disfrutar de las bendiciones de nuestras generaciones, porque tú bendecirás nuestras generaciones. Este pacto irá de generación en generación, Señor. Mi casa y yo te serviremos de generación en generación, Señor. Aun si las cosas se vieran contrarias, el pacto, Señor, el pacto se cumplirá finalmente, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor.
pueden tomar del jugo de la vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias.